Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Damos la gloria a Dios. El día de hoy podemos declarar en el nombre de Jesús que son nuevas sus misericordias cada mañana. Gracias por conectarte también y de poder transmitir este mensaje de parte de Dios. Si tú lo has escuchado, compártelo también con muchas personas. Puedes hacer tus comentarios, porque esta es una manera también de poder extender el reino de Dios. Vamos a orar el día de hoy, miércoles, para poder comenzar todas nuestras actividades con la dirección de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Podemos creer que tú cada día nos sostienes con la diestra de tu justicia, que tú hablas a nuestros corazones, renuevas nuestras mentes, Señor. Y Señor, cada día queremos andar por fe y no por vista, Señor. Permítenos en este tiempo meditar en tu palabra y poder escucharte a ti, mi Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El día de hoy, miércoles, nos toca compartir la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios, capítulo 11, versos 17 al 26. Abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué privilegio para todos los que somos creyentes y que hemos sido bautizados, de poder tomar la cena del Señor, ¿no? Pero aquí nos encontramos frente a un escenario, un contexto en el cual el apóstol Pablo estaba bastante molesto y les increpa a esta iglesia de Corinto que estaban tomando de manera inadecuada la cena del Señor. Miren, era algo totalmente paradójico. Corinto era una iglesia que abundaba en dones, era una iglesia bastante conocida, pero era una iglesia que también tenía muchísimos defectos. Y nosotros podemos entender también la postura del apóstol Pablo, que él manifiesta que habían abusos en la celebración de la cena del Señor. Entonces,
podemos nosotros notar que en medio de todo lo que el apóstol Pablo dice, él encuentra un problema. ¿Y cuál era el problema? Que la iglesia se encontraba en divisiones. O sea, que en esta iglesia de Corintios habían grupos de personas, ¿no? Podemos nosotros imaginarnos que habían judíos, habían gentiles, habían personas de buena posición económica, habían personas que tenían carencias económicas, habían personas que se creían un poco más inteligentes que otras, diferencias de todo tipo, de cultura, de educación, de carácter, de muchas cosas, y eso había generado que la iglesia también se divida y que la iglesia no tenga como sentido principal esta ordenanza del Señor, que era la cena del Señor, que buscaba como objetivo tener memoria de que Jesucristo hizo una misión salvífica. Él vino, Él murió en la cruz, y ese sacrificio perfecto que Él hizo derramaba en todos los fieles que la memoria de que debemos crecer en unidad, que estamos con Cristo y que también como hermanos nos sintiéramos unidos. ¿Qué pasaba como con la iglesia de Corinto, ¿no? Que todas estas divisiones habían dañado también estas ceremonias tan especiales que se hacían en la iglesia. Es por eso que el verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. La iglesia de Corinto estaba pasando por procesos de divisiones, de disensiones, ¿no? Y si nosotros vamos a un principio, ¿no?, de la iglesia, que la iglesia es unida, ¿no?, que la cabeza de la iglesia es Cristo, y que la iglesia como tal, que representa ese cuerpo de Cristo, necesitaba de todos sus miembros, ¿no? Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así. ¿Qué se estaba refiriendo a la iglesia? Que la iglesia tenía que ser una sola, que la iglesia tenía que estar unida, que unánimes, creciendo en el Señor, en el mismo espíritu del Señor. La iglesia tenía que considerar a todos los hermanos, sin distinción de raza, sin distinción cultural, sin distinción del tipo de educación, sin distinción del tipo de posición económica. Entonces, todas estas divisiones generaban un malestar en el apóstol Pablo y una división en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y dentro de la iglesia habían personas muy notables, habían personas que trabajaban detrás de cámaras, habían personas que hacían muchas cosas. Y cuando el apóstol Pablo nos habla también de esa unidad de la iglesia y nos habla de la unidad que debiera existir entre los miembros, es entre los miembros que se ven y los miembros que no se ven. Si nosotros podemos también relacionar con nuestro cuerpo, tenemos partes visibles y partes invisibles, pero cada una cumple una función importante. No puede existir uno desligado del otro. Así es que todos como hermanos en Corinto se necesitaban, ¿no? Y es lo maravilloso que Dios al ser humano lo ha creado como un ser social por excelencia, con capacidades para poder extender sus relaciones, para conectarse con otras personas, para relacionarse, ¿no? Es por eso que cuando Jesús dejó los mandamientos, dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué debería existir
en la iglesia de Corinto el amor entre hermanos, ¿no? Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero eso no nos tiene que llevar a guardar resentimientos, amarguras, ¿no? Porque algo que el Señor nos ha enseñado, que debemos perdonar, debemos arrepentirnos, debemos reconocer nuestras faltas. Entonces, como tal, si vamos a tener un momento determinado de experimentar y de celebrar la cena del Señor, ¿no? Todos unánimes en un mismo espíritu, estando a cuentas con Dios, tenía que celebrarse, ¿no? Esta ordenanza tan importante que fue instituida por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que increpaba el apóstol Pablo. Entonces nosotros notamos aquí un problema muy grave, que las divisiones estaban ahí, que se había perdido la solemnidad, la devoción de la razón por la cual se había instituido la cena del Señor. Y si nosotros podemos relacionar y traer a colación también ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es la Cena del Señor? Es un acto de memoria y adoración de Cristo por su obra pasada, presente y por la obra futura, ¿no? Al celebrar esta Cena del Señor, ¿no? Los fieles debían conmemorar los sufrimientos y la muerte expiatoria de Jesucristo. Entonces debían mirar con gratitud, ¿no? Este acto de memoria, porque ahí dice la palabra para que tengan memoria, y Jesús lo decía. Entonces eso significaba para el creyente, ¿no? Que seguía dependiendo de Cristo, que aceptaba esa vida espiritual con Cristo, ¿no? Y ese tiempo también de adoración conjuntamente con los hermanos, para que podían celebrar esta cena del Señor, ¿no? Porque la cena del Señor testifica la comunión fraternal y la unión de los creyentes en Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros celebramos la cena del Señor? Es que el creyente declara que tiene parte del cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿no? Y que nosotros vamos a ver como símbolos el pan y el vino, ¿no? El pan que dice que el cuerpo de Jesús fue molido por nuestras rebeliones, ¿no? Y el vino representa la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Eran dos símbolos que Jesús los dejó para que nosotros tuviéramos memoria, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano se olvida fácilmente de las cosas trascendentales. El ser humano se olvida de darle gracias, pero paradójicamente, ¿qué es lo que sucede? El ser humano muchas veces se acuerda de los daños, de los prejuicios, de las cosas negativas y guarda resentimientos por años. Pero saben que cuando Jesús instituyó la cena del Señor es para que nosotros tengamos memoria de que debemos tener una comunión con Jesús, y que Jesús lo dio todo en la cruz del Calvario por nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados, para salvarnos. Entonces, como tal, era un momento tan importante que la iglesia de Corinto debía celebrar ese tiempo como iglesia, con unidad en el espíritu, con solemnidad, con devoción. Pero dice que aquí el apóstol Pablo dice que unos tomaban antes, otros después, cada uno veía por su lado. Entonces nosotros debemos saber que la cena del Señor tiene como objetivo nuestra comunión con Jesucristo y nuestra comunión con todos los creyentes. Porque la palabra del Señor, ¿qué nos dice, no? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. También nos dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces habla de la unidad, ¿no? Entonces el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, ¿no? Y en nuestra posición en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Porque toda esta palabra nos llama también a nosotros a poder reflexionar, ¿no? En lo que puede estar en nosotros, estar en paz con los demás,
¿no? Comencemos a perdonar. Si nosotros reconocemos una falta, debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios, pedir perdón al hermano, de repente que le hemos fallado. Hay tantas cosas que debemos hacer porque nosotros sabemos que cuando celebramos la cena del Señor, estamos presentes. Esta cena tiene que ser tomada de una manera tan especial, ¿no? Poniéndonos a cuentas con Dios y entregando todo nuestro ser a Él, estando en paz con nuestros hermanos. Sabemos que no somos perfectos, entendemos que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Y nosotros podemos ver aquí el corazón también del apóstol Pablo, ¿no? En el verso 24 dice también Jesús dice, porque y Jesús y el apóstol Pablo aquí nos muestra en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Entonces la cena, ¿a quién apunta? La cena del Señor apunta hacia Jesús, recordarlo a Él, recordar la persona de Jesucristo, su sacrificio, su vida. Entonces la cena del Señor fue un momento crucial y dice que fue en la noche, ¿no? Que fue entregado, ¿no? Y en ese momento que Jesús también iba a ser entregado, Judas estaba tramando esa traición, ¿no? Pero nosotros podemos también ver que los discípulos estaban con Jesús, compartiendo el pan con Jesús, ¿no? Celebrando esta cena del Señor, ¿no? Entonces nosotros debemos recordar todo esto, lo que Jesús usó. Y Jesús usó el pan y el vino como símbolos, ¿no? Como un sentido figurado. En Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice también: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, ¿no? Entonces, la cena del Señor nos hace poner nuestra mirada en Jesús. Recordamos su muerte, su crucifixión, pero también su resurrección. Y recordamos también esa promesa de que Jesús volverá por segunda vez y que Jesús también celebrará, ¿no? Esa cena especial en las bodas del Cordero. Entonces nosotros podemos recordar también que si no vivimos conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos tomando indignamente la cena del Señor, ¿no? Y cómo se puede llamar también indignamente, hacerlo de manera mecánica, hacerlo de manera sistemática, hacerlo sin involucrar todo nuestro sentido, ¿no? Todo nuestro ser, todo nuestro corazón, ¿no? Entonces, el que me busca, me ama porque me busca con todo su corazón. No lo podemos hacer de manera mecánica, por costumbre, porque es algo tan especial que representa nuestra unión con Jesús y también nuestra unión con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Es por eso que también la palabra de Dios decía, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que nosotros hacer una introspección en nuestra vida, analizarnos si hay divisiones, hay rencores, hay falta de perdón, ¿no? No hay esa devoción, no hay esa gratitud en mi vida, ¿no? No lo estoy haciendo de una manera adecuada. O también puede ser que podamos estar en rebeldía con pecados que no queremos abandonar, ¿no? Entonces es una manera indigna de tomar la cena del Señor, ¿no? Nosotros sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para librarnos de toda maldad y de toda maldición.
Entonces, la palabra del Señor nos habla, ¿no? Que nosotros debemos tomar de manera digna la cena del Señor. Y nosotros sabemos que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesús nos está esperando en todo momento. Él nos dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y vamos a nosotros a reflexionar con todo este tema y vamos a entender que podemos entregar nuestras vidas al Señor y podemos decirle en este tiempo, Señor, gracias por instituir esta cena tuya en la que yo puedo recordar tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y puedo recordar tu resurrección y puedo tener memoria de lo que tú has hecho y guardo gratitud en mi corazón y decido en el nombre de Jesús también en este tiempo a renunciar a todo pecado, a todo aquello que me aleja de ti. Nosotros, amados hermanos, en este tiempo tenemos que reflexionar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que en todo tiempo nos llama al arrepentimiento, que en todo tiempo nos llama a decirnos, no, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y qué precioso, si nosotros estamos en la iglesia, también anhelemos tomar la cena del Señor. Crezcamos espiritualmente, pasemos en este tiempo de ser solamente oidores y poder nosotros también crecer espiritualmente y afianzarnos más como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo y crecer unánimes y ver a nuestro hermano con ese valor, con esa valía tan especial, porque entendemos que somos todos de gran estima, somos honorables y Él nos ama y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir en la unidad, en el espíritu. Sabemos que todos tenemos diferentes caracteres, muchas veces pensamos de manera diferente, sentimos de manera diferente, pero hay algo muy importante común que tenemos nosotros, es que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y que le amamos a Él y que le servimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y en este tiempo que te toca celebrar en la iglesia del Señor, la cena del Señor, que tú puedas también derramar tu corazón delante de Dios, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esta cena del Señor que la vamos a hacer también en estos días ya en la iglesia va a representar esa gratitud que tenemos también nosotros cada día, de poderle dar gracias al Señor por ese sacrificio que Él hizo. Te amamos, Señor, te damos gracias el día de hoy, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas, porque tú nos sostienes, Señor, cada día con la diestra de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a considerar a nuestro hermano, Señor, como una persona tan valiosa, Señor, que puede también, Señor, edificar nuestras vidas, Dios, en lo que puede estar en nosotros. Señor, que podamos estar en paz con nuestros hermanos, que no seamos personas que dividan, sino personas que busquen la unidad, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados, Señor. Sabemos que tú has comenzado la buena obra, la seguirás perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos, Señor, este acto de memoria, Señor, de adoración a ti, Jesús, la cena del Señor, que representa tu obra, Señor, en la cruz, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque, Señor, tenemos esa comunión contigo y podemos amar a nuestros hermanos y considerarlos, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor. Y gracias porque podemos decir, Señor, que tú nos estás ayudando, Señor. Y bendito, Señor, te pedimos también en este tiempo, Señor, que el respaldo, Señor, tuyo, Dios, para nuestra vida misma, para nuestra familia, Señor, para la iglesia en la que estamos, Señor. Ayúdanos a ser personas, Señor, que se muevan, Señor, a unir a la iglesia, a servir, Señor, y no estar en divisiones, en contiendas. Ayúdanos a tener corazones perdonadores, Señor.
Ayúdanos a recordar las cosas maravillosas, Señor, que tú nos has enseñado. Ayúdanos más a ser agradecidos que a ser rencorosos, que a ser vengativos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos crecer espiritualmente. Queremos tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Y renunciamos, Señor, a todo pecado, Señor, a todo pecado, y lo abandonamos, Señor, porque decidimos tomar dignamente también la cena del Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.